A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, desde hace 6 años en el aire, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy vamos a dedicarle el programa al tema del lanzamiento del clúster de la red global, del clúster de emprendimiento, innovación y pyme de la red global en Bogotá. Pero antes de presentar a nuestros invitados que nos van a contar lo que allí ocurrió, varias cosas. Bueno, sigue todavía la tensión en el tema visas, las 24.000 visas de Estados Unidos, ahí hay todo un debate. Nosotros creemos que ese es un tema muy serio, que hay que abordarlo, por supuesto, con seriedad, valga la redundancia, porque, Estados Unidos está en campaña electoral. Hay dos partidos que se la están jugando y, bueno, el tema migratorio, desafortunadamente, es parte de las armas arrojadizas que se utilizan en el debate político. Desafortunadamente digo, porque Estados Unidos, como dice el Washington Post, necesita muchos migrantes, muchos más migrantes, una cifra mucho mayor de la que en este momento hay, y requiere una política que permita atender esa realidad y que permita dar respuesta también a los más de 10 millones de indocumentados o irregulares que llevan ya 10, 15 años viviendo en los Estados Unidos. Yo creo que allá hay todo un tema que es de mucho interés. El día de mañana el clúster de ingeniería va a desarrollar un evento internacional con el tema de la diáspora, los ingenieros, la universidad, la enseñanza de la ingeniería, todo esto junto va a ser una presentación muy interesante. Están todos invitados a participar en ello. Sigue el tema en las tejerías y bueno, toda la movilización y todo el agua que está cayendo en Venezuela, que está llevándose muchas zonas, nos habla de una de las deudas que tiene el país con sus ciudadanos, que es el tema del mantenimiento preventivo. Necesitamos, y bueno, y del desarrollo urbano, digamos, que cómo hacer las cosas seriamente, porque, bueno, se está cobrando vidas, se ha cobrado muchas vidas y de verdad que a estas alturas del juego no es admisible que eso siga ocurriendo, que es necesario tomar decisiones y hacer correctivos para evitar que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Los muertos que ha habido en la confrontación ahí en Seúl, de verdad que es otro tema que va preocupando a escala mundial. El otro elemento es el Amacine. El día jueves va a premiar al corto. Se están presentando creo que entre 13 o 16 cortos sobre el tema del Amazonas. Yo creo que eso es una información impresionante que se va a estar presentando después el 11 al 17 de noviembre en Francia, en París, y que a través de la red global de la diáspora se va a estar presentando no solamente en los países amazónicos de Latinoamérica, comenzando con Colombia, que es el país que alberga el mayor número de venezolanos, sino también en los Estados Unidos. Y pretendemos moverlo porque es una labor de información y denuncia que le debemos a la gente de Guatuna. Y yo creo que eso es, ese esfuerzo vale oro porque es mantener la memoria de lo que está ocurriendo en Venezuela
denunciarlo, documentarlo y difundirlo, que es lo que llaman las 3D. Bueno, estamos también con el tema de la diáspora en toda Centroamérica, con esas decisiones de Estados Unidos, México liberando un poco, Panamá cerrando por otro lado, Costa Rica también, digamos, ahí todo un tema que requiere una atención seria y no utilizar a la diáspora como arma arrojadiza. Creemos que allí hay áreas de problema que es necesario atacar. Tenemos hoy con nosotros a dos miembros, bueno, primero dos personas, dos emprendedores, dos sociólogos que forman parte del clúster de emprendimiento de la Red Global. Julieta Casó, quien es sociólogo, profesora de la UCB, ha sido asesora y miembro del equipo del estudio de la voz de la diáspora. Dirige además un emprendimiento social en Argentina, en este momento Guáramo, y es parte de la red global de la diáspora de Venezuela. Por otro lado, está Jonathan Moreno, también sociólogo, con máster en Bilbao, ¿no? Recuerdo que fue la cosa. Después él nos podrá contar si así lo desea. Es experto en el tema de emprendimiento, se formó y además formó parte del equipo de Infoen de la Universidad, el Instituto de Formación de Emprendedores, creo que es el primer instituto que se crea con ese tema, con ese término en Venezuela, en la Universidad Metropolitana. Y él mismo es emprendedor, ahorita en Panamá con Decofruta. A ver, yo lo que quiero es que nos cuenten cómo fue ese encuentro de las organizaciones del clúster de la red global, del clúster de emprendimiento de la red global. Desafortunadamente, hubo un dinamo de ese encuentro, que es Teresa Lescano, no ha podido participar hoy aquí, pero hay todo un evento, se realizó un evento el día lunes en la tarde con más de 200 participantes. Yo creo que vale la pena, bueno, contar las dos cosas. ¿Qué debatieron ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Y cómo vieron ese encuentro donde participó Fede Cámaras, donde participó el Ministerio de Comercio de Colombia, donde participó la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les queda? ¿Qué creen? ¿Para dónde va ese asunto? Díganos, por favor. Gracias. Decidan ustedes quién, si son primero las damas o después los caballeros o al revés, no sé cómo, decidan ustedes. Arran arranca tú, Jonathan, anda. La Bueno, dama decidió. ya arrancaste tú mandando, ya le ordenaste al hombre lo que hay que Claro, hacer. claro. Entonces, ya demasiado. La dama decidió como corresponde. Bueno, de nuevo un gusto, Tomás, compartir contigo en este espacio tan importante. Un placer encontrarme nuevamente con Julieta. En efecto, el evento celebrado el día 24, el lunes 24 de la semana pasada, en la ciudad de Bogotá, específicamente un evento en el cual la Cámara de Comercio de Bogotá, una vez más, demostrando pues su respaldo, su interés y la importancia que finalmente le confiere, ¿no?, al tema de las migraciones y específicamente a la diáspora venezolana en concreto, sirvió, digamos, de espacio para efectivamente presentar no solamente el clúster de emprendimiento y la red global, que sin duda, bueno, forma parte, digamos, del mecanismo que estamos impulsando y que estamos convencidos será de gran utilidad y provecho para justamente avanzar, ¿no?, en las iniciativas que permitan organizar ese impacto y ese efecto positivo que definitivamente la diáspora venezolana, en este caso, puede tener en cada país de acogida. Decía que no solamente sirvió de vitrina para eso, sino además permitió, a mi juicio, evidenciar efectivamente la calidad, digamos, de el impacto que produce una diáspora cuando es recibida, cuando hay políticas públicas diseñadas de alguna forma para sacar provecho de ese activo, ¿no?, tan importante. En ese evento, como bien dice Tomás, bueno, participó el vicepresidente de la Cámara de Comercio,
sirviendo de anfitrión. Participó el viceministro de Comercio Exterior, haciendo referencia incluso a la importancia que tiene, digamos, el fomento, ¿no? A la dinámica comercial entre Venezuela y Colombia, específicamente en la zona fronteriza. Y además permitió conocer las cifras que presentó el representante de la OIM para la región, en donde se mostró de alguna forma con cifras, con datos, el impacto positivo a nivel económico, a nivel social, que tiene la diáspora, no solamente, digamos, ya en Colombia, sino en general en la región. Se presentaron cifras en el caso de República Dominicana, en el caso de Panamá, con unos estudios que se están adelantando. Y por supuesto, creo que el evento también, y con esto cierro esta primera intervención, permitió mostrar la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en torno a los esfuerzos que se pueden hacer, ya no solamente desde el sector público, sino también en cooperación y en un trabajo conjunto con digamos, las organizaciones civiles, porque la labor realizada por Teresa Lescano a través de Genval, la Fundación Genval, es de un valor incalculable para lo que significó, digamos, el lanzamiento del clúster de emprendimiento. Julieta, algo que agregar a eso, porque ustedes además tuvieron una reunión previa definiendo cómo es la cosa, qué es lo que hay que hacer, cómo apoyar. ¿Qué tienes tú que decir en relación a eso? Yo creo que lo importante que lo vimos en el evento, en las reuniones inclusive que se tuvo después que tuvimos después del evento, es que nos permite ver el fenómeno de la diáspora desde distintos enfoques, ¿no? El día ese, el lunes en la Cámara de Comercio, lo escuchamos usted con el análisis y los datos que pudo dar sobre la diáspora, escuchamos Fede Cámara, OIM, como decía Jonathan, es decir, vemos que no solo somos personas que cambiamos de lugar y estamos ejerciendo una actividad, sino que hay un impacto y que ese impacto se refleja en múltiples acciones, ¿no? Desde la integración, como hablaban, desde el fomento del intercambio, lo que decían de la Cámara binacional, todo escuchar, por ejemplo, que hay no solo la cantidad de migrantes venezolanos, en este caso en Colombia, sino 4.400 emprendimientos de venezolanos en Colombia. Creo que inclusive era En Bogotá, en en Bogotá, ¿no? Bogotá. Nos lleva a nosotros pensar qué estamos haciendo, cuál es el impacto que podemos estar ejerciendo, ¿no? Y luego el otro evento que tuvimos, el de Plan País con los jóvenes, que también participó Teresa, escuchar cómo en el panel que estuvimos nosotros dos, profe, cómo el impacto de la migración en el cambio de conciencia, por ejemplo, en la participación, ¿no? Entonces yo creo que eso nos invita a analizar un poco, a salirnos de esa matriz de migración en migración, irse, venirse y entender que se están dando unas dinámicas que implican un cambio inclusive en la sociedad que nos está recibiendo, ¿no? Y que nosotros no es un cambio que está determinado por una realidad, sino que se va construyendo y estos eventos o estos espacios nos permiten a nosotros saber qué podemos mejorar, qué podemos cambiar y hacia dónde queremos ir. No sé si llamarlo acuerdos, pero esas conversaciones que tuvimos donde, por ejemplo, Genval nos decía, necesitamos a la red global de la diáspora para que nos apoye esto y nosotros necesitamos a Genval para que nos apoye en el tema de la formación de emprendedores, ¿no? Uno lo puede ver en el caso, creo yo, de los tres, porque los tres formamos parte, somos investigadores del tema de la migración, somos sociólogos, somos emprendedores también, pero en este caso el papel que nos ha tocado tener es como analistas de un proceso que está en continuo cambio y que estamos en un proceso de reflexión, la misma diáspora, en saber qué nos pasó, qué está pasando y hacia dónde queremos llevar este papel de los venezolanos en el mundo, ¿no? Creo que es un momento único que tenemos que aprovechar más allá de todas las circunstancias que están pasando en torno a la migración, como usted decía, tema de México, de las leyes, de la gente, de toda la cantidad de venezolanos que están atrapados en la selva. ¿Qué podemos hacer hoy desde este espacio que nos brinda a nosotros la red global para cambiar narrativas o generar un impacto, ¿no? Creo que lo estamos logrando, que estamos dando de qué hablar y dando de qué hablar bien. Y eso creo que hay que destacarlo. Pero hay un tema que a mí me... Primero, la diáspora tiene más de 1.000 organizaciones
tanto en Venezuela como, cuando digo Venezuela, es gente que está y organizaciones que ya están pensando en el tema de la diáspora venezolana. Ya hay, por ejemplo, antier conversaba con el equipo, una parte del equipo de la universidad que tiene que ver con la Facultad de Ciencias, está el profesor Humberto Rojas, que dice, bueno, nosotros necesitamos a la diáspora, digamos, allá hay unas capacidades que no podemos desaprovechar, visto en esos términos. Es decir, ¿cómo hacemos para... Hoy conversábamos con una organización que trabaja con el tema de las universidades, cómo apoyar y están muy interesados en esto. La conversación con la propia OIN, la OIN hizo énfasis en el tema de la red global en su presentación, pero además ya la OIN con la red global ha planteado una línea de trabajo de cómo impulsar el tema del emprendimiento. Es decir, porque además también está cambiando la percepción de la ayuda humanitaria hacia dotar de mayores capacidades y habilidades a los migrantes para poder hacer frente, es decir, pasar como del asistencialismo a políticas más creativas, ¿no? Hay unos aprendizajes interesantes. ¿Cómo están viendo y qué opciones hay? Porque la OIN está de acuerdo, se han tocado organizaciones como la Corporación Andina de Fomento, digamos, se ha tocado y se ha informado para ver cómo están entendiendo ellos este tema. Cuéntenos ustedes un poco más su propia percepción. Digamos, ustedes han escrito materiales, el clúster ha producido información, las organizaciones que lo integran, que son los dueños de la red global, de ese clúster de la red global, ¿cómo están viendo el tema? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, efectivamente, luego del evento el día lunes, el compromiso es aún mayor, ¿no? De parte de quienes voluntariamente hemos decidido incorporarnos en esta noble e importante tarea. Básicamente, en las reuniones que tuvimos antes del evento y posteriores al evento, si algo quedó claro es que, bueno, necesitamos justamente avanzar en esas ventanas de oportunidades que indiscutiblemente hay para canalizar iniciativas que precisamente vayan en torno a no solamente aprovechar esas capacidades que ya existen, sino potenciarlas y orientarlas más deliberadamente, ¿no? Hacia el apoyo que requiere de alguna forma pues el movimiento y el proceso mismo de la diáspora, que como decía Julieta, es un proceso, es un fenómeno vivo, es un fenómeno que todos los días, digamos, presenta nuevas situaciones, nuevos retos. Acá en concreto, en la ciudad de Panamá, se encuentran un buen número de venezolanos, digamos, expectantes, ¿no? De qué va a ocurrir. Una vez no les permitieron avanzar hacia Costa Rica, siguen llegando por el tapón del Darién y en algunas entrevistas realizadas a estas personas decían, es que queremos, es trabajo. Nosotros lo que queremos es insertarnos de alguna forma, no queremos que nos devuelvan, no queremos necesariamente que retornar al país, a pesar de que hay unos esfuerzos y una cooperación en ese sentido. Entonces, el reto que se le plantea de alguna manera a los países que están viviendo de cerca este fenómeno es, como bien decías, Tomás, bueno, de qué manera pues se puede organizar, ¿no? Cada uno de estos mecanismos que permitan de alguna forma esa inserción. Discutíamos, por ejemplo, en el caso del equipo que nos encontrábamos en Bogotá, bueno, al final el tema del emprendimiento es una vía, es una manera también de insertarse socialmente en cada uno de los países de acogida. En ese sentido, una plataforma como la que dispone de la UIN para la capacitación en línea, para poder dar algunos elementos de información, de referencia, de orientación sobre cómo llevar adelante ese proceso, va a ser muy importante. Pero también va a ser importante la labor que hagamos cada una de las organizaciones de la sociedad civil, que de alguna forma nos involucremos y que hemos vivido, nosotros como actores, directamente hemos vivido ese proceso. Sabemos que para poder formalizar, por ejemplo, una actividad económica, antes tienes que formalizarte tú. Entonces,
toda esa información, toda esa orientación, toda esa asesoría y más importante aún, lo insistieron varios de los actores reunidos allá en Bogotá, el acompañamiento, ¿no? Que finalmente no es solamente un tema de curso, no es solamente un tema de información, es un tema de acompañamiento, porque el proceso, digamos, de emprender y de optar por alguna solución de inserción laboral, de autoempleo, pues indiscutiblemente es un proceso complejo. Entonces, en cierta forma, lo que vemos claro es que hay una agenda, lo que vemos claro es que hay un proceso de organización incluso interno que debemos llevar adelante los actores del clúster para precisamente avanzar en cómo definir cuáles son las prioridades, dónde están las oportunidades para vincular mejor a los actores del clúster con cada una de estas organizaciones como la UIN, como la CAF, como el BID, y finalmente con las propias instituciones locales en cada uno de los países de acogida, ¿no? A ver, antes de darle la palabra a Julieta, la convocatoria del evento tenía una palabra que para mí es clave, oportunidad, ¿no? Nosotros hemos dicho desde el principio que la diáspora no es el problema, que la diáspora es parte de la solución. Creemos que estamos en desacuerdo con esa, bueno, yo en lo personal, yo creo que hablar de crisis migratoria es colocar el problema donde no es. La crisis es la que se vive en Venezuela. La migración es una consecuencia de esa crisis. Entonces, hablar de crisis es como, yo he escuchado algunas personas, no me reservo los nombres, pero están en las redes, diciendo que, bueno, ahora llegaban los migrantes venezolanos que venían a estropear, ¿no? Y resulta que los datos que señalaba la propia OIM revelan que los impactos son tremendamente positivos en el plano económico, pero es que el plano no es solamente económico, es cultural, es social, es enriquecimiento, es pluralidad, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ok, es una oportunidad. Esa oportunidad tiene problemas que ustedes han vivido, digamos, dificultades, obstáculos para crear la empresa. Sus emprendimientos, tanto de carácter económico como emprendimientos de carácter social. ¿Nos podrían comentar y le podrían comentar a la audiencia cuáles son esos problemas, esos obstáculos que ustedes, pero pueden, no es para que se concentren en responder la pregunta, sino si quieren agregar valor a lo que estoy diciendo, chévere. Agregar valor implica desacuerdo también, ojo, no es solamente complementar. Yo voy a complementar, no. Si hay desacuerdo, bienvenido. Él dice eso porque cambió una pregunta del panel el día del evento. Entonces, él, yo lo que creo, otra cosa que salió en la reunión, lo de la oportunidad, y algo creo que es importante es que nosotros no migramos, como usted decía, a países ni a ciudades, sino a localidades, ¿no? Y una de las cosas que creo que hay que destacar es que pudimos ver que el análisis de la realidad del migrante, digamos, desde aquí, desde un análisis del migrante emprendedor, quizás, hay que poder disgregarles los distintos tipos de migrantes. Hay algunos que necesitan ayuda y hay algunos que necesitan la oportunidad para poder emprender. Veíamos que el emprendimiento migrante son como dos caminos que van paralelos y que a veces se cruzan, ¿no? Porque tú tienes que conocer la ciudad, la localidad donde te estás insertando, cuáles son los temas legales, los temas económicos, cómo te insertas. Y lo bueno de esto es que estas alianzas que nosotros venimos haciendo y estos eventos donde podemos conocer la mirada desde distintos ángulos, que nos permite inclusive a nosotros ver, no me imaginé que, no, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Bogotá nos veía de esta manera, no me imaginé que en Genval tenían esta visión, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? ¿Y a qué voy? Que esta vitrina que nosotros estamos abriendo, donde permitimos conectarnos con distintas miradas, es una forma también de ayudar al migrante que sepa, mira, esto es lo que está pasando, esto es como nos están viendo y estas son las oportunidades. Sí creo que tiene que haber que ha habido un cambio, porque ya tenemos un tiempo, hay unos datos que mostrar, hay una realidad que interpretar,
de todo lo que ha sido el fenómeno migratorio venezolano, en este caso como lo hicimos en esta oportunidad en el caso de Colombia, ¿no? Cuando nos dan los distintos datos de cuánto se movía, digamos, a nivel económico en intercambio comercial hace 10 años, hace 5 años, cuánto se mueve ahora. Es decir, es tan dinámico que lo que nosotros tenemos que hacer, y creo que es la función de los que estamos dentro de la red, es poder ser esa válvula que va interpretando y va midiendo de alguna manera, como diría usted, por dónde van los tiros, ¿no? Y cómo podemos ir viendo, porque la realidad es que ya hay datos que mostrar, ya hay experiencias de éxito que divulgar de alguna manera, y hay personas que van a seguir emprendiendo y nosotros podemos ser ese motor, decir, es posible. Este es el camino que nosotros ofrecemos, que es lo que nos da de la mano Teresa Lajano y la Fundación Genval, o Genval, que nos dice, nosotros podemos ser ese aliado dentro de Colombia, que sea el acompañante, como decía Jonathan, que le dé una cierta seguridad. Pues no tienes toda la seguridad, pero un acompañamiento. Creo que para mí ha sido lo más provechoso, poder ir siendo cada vez más específico y ver qué es lo que necesitamos en las distintas etapas migratorias, en las distintas etapas de emprendimiento y de acuerdo también, como decían, en el rubro en que quieras emprender. Bueno, tenemos que ir ahorita al implacable corte del tiempo, pero al retorno, si no me gustaría en la segunda parte arrancar con, es decir, el mejor laboratorio de migración es Venezuela. Creo que hay pocos laboratorios como Venezuela, y de eso me gustaría comenzar a hablar en la segunda parte del programa. Entonces, desconéctense, se vuelven a conectar al link para de manera inmediata mientras corre la publicidad. Bueno, nos vamos ahorita. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Oye, me quedo con esa frase inicial para este segundo segmento, lo bueno une. Entonces tenemos un montón de organizaciones, entre ellas las que ustedes representan, y lo bueno une. Entonces están trabajando de manera conjunta. Lástima que no está con nosotros Teresa Lescano, pero siempre estará con nosotros porque además es inteligente y un tanque de trabajo. Es impresionante la capacidad de Teresa. Pero antes de hablar de Teresa, tenemos a nuestros dos invitados, que son, eso de lo bueno une, Julieta Casó, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, profesora universitaria, miembro del equipo que llevó a cabo el estudio de la voz de la diáspora, es decir, del Observatorio de la Diáspora Venezolana, directora de Guáramo, un emprendimiento social. Por supuesto, miembro del clúster de la Red Global de Emprendimiento, y Jonathan Moreno, quien es también sociólogo, máster en Bilbao en Administración de Empresas, que además ha trabajado en el Instituto de Formación de Emprendedores, que se creado en 1995 y oficializado en 1997, y miembro también del clúster de emprendimiento, ¿no? Dice aquí, ok, me está diciendo un mensaje. Entonces, le dejábamos antes de irnos a corte, el tema del emprendimiento. Digo, Venezuela es el mejor espacio, digamos, Venezuela, Brasil, Argentina, países que recibieron migraciones por montón, o Estados Unidos. Otro excelente ejemplo, ¿no? Como dicen, por un lado Reagan y por otro lado Kennedy, de los dos partidos, y como dice Carnegie, la migración es un río de oro que llega todos los años a los Estados Unidos y se necesitan muchos migrantes, pero es que los migrantes son por definición emprendedores. Cuando alguien quema las naves y llega a otro país, ahí no hay, y las redes sociales que antes tenía en el que dejó, no son tan fuertes, digamos, puede haber un primo, un amigo, una cosa, un familiar, que bueno, siempre las redes sociales operan en esto, pero está dispuesto a todo, ¿no? Y cuando la gente se va, por alguna razón, no importa si es económica, social, política, cultural, etcétera, está dispuesto, bueno, a lavar platos, también está dispuesto a dormir, como lo he mencionado en algún caso, a adoptar una habitación, adoptar el asiento trasero de un Cadillac como habitación durante 6 meses, mientras se insertaba en el país. El señor terminó siendo una persona importante, un miembro de Fede Cámaras en Venezuela, un migrante español que llegó a Venezuela. Entonces eso le ocurre a todos los migrantes, que le echan piernas, ¿no? Que trabajan, que están, claro, hay otros, como en toda sociedad, cuando tú tienes 7 millones y pico de venezolanos fuera, o tienes 7 millones de sirios, o tienes 6 millones y tanto, casi 7 de ucranianos, o como dicen en España, de ucranios. Bueno, estamos hablando de que ahí hay mucha gente, digamos. ¿Puede haber malandros allí? Sí. ¿El tren de Aragua está operando? Sí. ¿Y está vinculado al clan del Golfo? Sí. Pero bueno, eso no es lo que representa a la gran mayoría. Entonces decíamos emprendedores, ¿no? Y digo, Venezuela es el mejor ejemplo. Y ustedes han señalado algunos de los problemas de emprendimiento. Uno es la regularización. No es fácil insertarse en un país en el que no está regularizado. Eso lo aprendió Colombia muy rápido y es el que ha desarrollado las mejores políticas para atender a los migrantes, junto a lo que ha hecho Brasil con el programa de interiorización, junto a lo que está haciendo República Dominicana o Ecuador, o incluso el propio Estados Unidos. Para hacer honor a la verdad, no solamente se trata de las 24.000 visas, se trata del estatuto del TPS, que permitió a más de 300.000 venezolanos regularizar su situación. Pero hay un tema que siempre afecta a los emprendedores, que es el financiero. ¿Cómo hacemos?
Digan ustedes. Sí, yo además agregaría, Tomás, tú mencionabas algo antes de irnos al corte, mencionaste la palabra laboratorio, ¿no? Que Venezuela es un gran laboratorio ahora mismo eh, con relación a cómo vive este proceso, ¿no? El proceso de la migración. Y el acercamiento que tuvimos en Bogotá la semana pasada, si algo permitió, digamos, validar, fue justamente lo distinto que resulta vivir el proceso migratorio según estés en el país, ciudad o localidad en la que te encuentres. Y eso para mí es una fortaleza en el caso del clúster de emprendimiento. Voy a mencionar las tres referencias porque estábamos allí. Julieta, que está en Buenos Aires, el mismo caso reseñado en detalle por Teresa, allá en Bogotá, y en mi caso que estoy acá en Panamá. Si nosotros cruzamos, digamos, la experiencia que hemos tenido en torno a este tema, vamos a encontrar que hay diferencias bien importantes. Y eso es algo que para mí es una ventaja en el caso del clúster, porque tener la sensibilidad como mecanismo organizado de poder diseñar estrategias y respuestas que sean distintas según las características y condiciones del contexto, eso no lo paga Mastercard, ¿no? Porque no se trata entonces, digamos, de una fórmula que se va a aplicar, digamos, de manera estándar en todos los casos. Bien por el contrario, se trata es precisamente de poder resonar incluso con las propias características y condiciones de la localidad según en la cual se estén desarrollando las iniciativas. Entonces, tú hablas, por ejemplo, del financiamiento y seguramente en el caso, por ejemplo, acá un emprendimiento en Panamá, estamos hablando de una economía absolutamente dolarizada, donde la regularización del estatus migratorio, estamos hablando de una inversión de no menos de 3.000, 3.500, $4.000, si no pierdes la secuencia del proceso. Oye, $4.000 de capital que ya tienes que quitarle a cualquier iniciativa que quieras desarrollar en pequeña escala, es dinero. Las cifras que aportaba Proset, Julio, de la OIN, indicaban que prácticamente el año pasado el aporte, digamos, de los venezolanos en materia de trámites y demás, que se traduciría de alguna manera en dinero que ingresó directamente al erario público, estamos hablando del equivalente a lo que ingresa en un año el Canal de Panamá. Entonces, cuando uno ve esas cifras, que uno ve la magnitud, digamos, del esfuerzo económico que representa para un individuo, no solamente regularizarse, sino también tratar de echar adelante su iniciativa, en la cual pues tiene que también aprender a conocer el mercado, ver dónde están sus proveedores, dónde están los insumos que necesita. Es decir, todo eso son costos asociados a llevar adelante lo que quiere realizar, y bueno, definitivamente hace que la jugada no sea sencilla, ¿no? En el caso de Buenos Aires, y quizás Julieta sin duda lo va a expresar mejor, pero poder encontrar en Buenos Aires un programa que le permitió a Julieta proyectar su iniciativa, bueno, es una cosa maravillosa. Allí los retos, seguro, en ese sentido, pues van a ser otros, ¿no? Pero, digamos, lo que quiero resaltar con esto, con esta parte, digamos, destacando las diferencias en cuanto a lo que significa migrar y emprender según el país en el que estés, es que te vas a encontrar precisamente con eso. En el caso de Bogotá es increíble cómo la propia Cámara tiene todo un mecanismo de información, todo un sistema de apoyo ya estructurado, formal, para de alguna manera, vía convocatorias, permitirle a los venezolanos participar en ese proceso. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo eso que está pasando, ahí hay buenas prácticas que se pueden compartir, ahí hay experiencias que pueden servir de referencia, porque repito, bueno, la heterogeneidad, el dinamismo, la diversidad es tal en este proceso que incluso los propios actores que estamos tratando de desarrollarlo lo estamos viviendo. Entonces allí yo creo que la ganancia debiera ser total, ¿no? En ese sentido. ¿Qué nos dice Julieta? Bueno, yo agregaría y fue lo que salió inclusive
evento que tuvimos con Plan País de Jóvenes, donde participamos en una mesa de emprendimiento con Teresa, es que el factor financiero, muy importante, que hay que saber, digamos, en qué momento se mete también el factor financiero, es decir, tiene que tener una preparación, que era lo que nos decía Tere, el emprendimiento, un desarrollo para que llegue el momento indicado para que esos financistas que existen, esos bancos que están de alguna manera apoyando todo este proceso de emprendimiento, puedan participar o dar su granito de arena, ¿no? Creo yo en el caso de los venezolanos que nosotros cuando vivíamos allá, no digo de todo, pero en su gran mayoría, nosotros no veíamos tanto la posibilidad a veces de pedir préstamos o de esa ayuda, eran algunos organismos que además lo analizamos, como el caso que usted mencionó de Bangente, pero el venezolano tiende a buscar el funda familia, funda papá, funda mamá, alguien que te ayude a llevar el emprendimiento. Y parte de lo que nos ha enseñado la migración, conociendo los procesos más estructurales en los otros países, es que no necesariamente tiene que ser así. Hay caminos que ya están hechos, hay programas de fortalecimiento del emprendimiento que vienen de la mano de apoyo económico, bien sea con capital semilla, con inversiones, con acompañamiento inclusive, como hace, que es el caso de Guáramo en Argentina, o la América, que no te daba financiamiento económico, pero te daba toda la capacidad, toda la capacitación en un año y te conectaba, o sea, te preparaba para que tú te conectaras en el momento indicado con aquellas personas que pueden escuchar tu proyecto y financiarlo, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es importante es ver otra vez cuáles son los participantes en todo este proceso de idea del emprendimiento, ejecución, la primera parte, la escalabilidad, el desarrollo, y ahí ver cómo se puede ir trenzando de alguna manera esas alianzas. El aspecto financiero es sumamente importante porque te hace viable la continuidad del proyecto en un determinado momento. Como lo habíamos dicho, al principio tú haces todo. Tú eres tú con tu socia o con dos personas, hacemos todo. Después se tiene que ir diferenciando los roles, que es en el momento en que, como nos decía Teresa, crece el emprendimiento, se estructura y entonces tienes que darle una formalidad. Todo el tema, por ejemplo, de manejo financiero, inclusive finanzas personales. Realmente nosotros como emprendedores estamos estableciendo, quizás, Jonathan, de alguna manera, pero lo que tenemos emprendimientos sociales, que en realidad la materia prima son nuestras horas de trabajo, las horas que escribimos, los análisis, no lo contamos porque eso es algo que hacemos nosotros y asumimos que nosotros como emprendedor le estamos poniendo corazón a nuestro emprendimiento y eso se tiene que contabilizar, que era lo que decía Teresa, ¿cuántas horas al día le estás dedicando? Eso tiene un valor hora, ¿no? Entonces, creo yo, o algo que me llevo yo inclusive como emprendedora, no como participante de parte de la red, es cómo tú puedes tomar esas herramientas de esos programas que ya están. Nosotros ya tenemos que hay que promocionarlo, el link de inscripción del programa que ofrece Genval para los emprendedores migrantes allá en Colombia, es estudiar nuevamente, pues nosotros aprendimos a ser emprendedores por quizás sobrevivencia, por oportunidad, pero hoy creo que podemos mejorar nuestro proceso de ejecución de una manera más organizada, siguiendo estos programas que están armados. Hoy podemos hablar de Genval, pero tenemos toda la experiencia que tienen ustedes dos como expertos en el tema, en todas esas capacitaciones que se han hecho y esos programas. Creo yo que nuestra responsabilidad o nuestro aporte sería poder unir, digamos, estas experiencias, poder hacer un papel de trabajo que podamos compartir con la comunidad de la diáspora y decir, no es que esto sea el camino, el único camino, pero los datos, las experiencias, las conversaciones nos llevan a creer que si tú vas más o menos por aquí, estos son los aliados y esto es el camino, ¿no? Y creo que es un aprendizaje porque la migración venezolana, como buenos matatigres que fuimos muchos años en Venezuela, de tener que hacer cosas adicionales, tenemos una capacidad de reinventarnos y una capacidad de arriesgarnos a cosas nuevas. Y eso creo que nos hace distinta esta diáspora emprendedora venezolana de otras, quizás, otros emprendedores. A ver, aprovecho. Mi impresión es que toda diáspora emprende. Es que además no le queda otra. Los gallegos, canarios, italianos, daneses, escoceses, chinos, que llegaron a Venezuela, libaneses,
Bueno, llegaron a Venezuela y tenían que echarle pierna, digamos, no había de otra, como no tenías otra opción, entonces inventaste y aportaste y te reinventaste, digamos, tenías que hacerlo. ¿Tú quieres decir algo? Lo interrumpo un segundo porque usted dijo algo muy Claro, importante en ese momento. Todas las diásporas emprenden y no necesariamente los emprendedores son profesionales, porque hay una idea errada que dice tienes que ser profesional para emprender. El emprendedor como aquel emprendedor exitoso de las grandes empresas. Y usted hacía referencia el día del evento de que todos los migrantes que llegaron a Venezuela en su momento, portugueses, españoles, italianos, no tenían ninguna formación y emprendieron y salieron adelante. Entonces, quitar un poco esa relación de emprendedor profesional, como que es la línea que se va, ¿no? totalmente de acuerdo. Pero es que además hay otra cosa para que yo te doy ya pie, Jonathan, que son como dos elementos que me parecen centrales. Un primero es que hay una nueva geografía. Venezuela hoy está esparcida por el mundo por lo menos en sus respuestas hasta este momento, el 80% dice no voy a regresar. Eso no significa que no estén preocupados por el país. Como decía Abilio, que está en Argentina, otro emprendedor, dice, yo no me fui, yo lo que hice fue moverme más lejos, ¿no? Entonces, un poco yo tengo allí una red en la que siempre está incluida Venezuela. Nosotros en estas reuniones ha participado Atraem, que es una organización que ha venido trabajando con el tema del emprendimiento laboral y ahí ellos tienen vinculaciones con la OIT, han hecho un montón de cosas. Yo sé que están muy ocupados, pero nos interesa mucho su participación. Y además está la gente de emprendimiento de la Central. Hemos intentado con la gente de emprendimiento de la Católica, pero ya ha participado digamos, porque siempre estamos hablando de las organizaciones que están fuera o adentro. Porque es que hay un cordón umbilical muy fuerte que uno no sabe qué es dentro y qué es fuera, ¿no? Porque hay familiares que están allí, hermanos, padre, hijo, etcétera. Entonces es muy complicado ese adentro afuera. Yo creo que eso es inútil porque lo que hay es muchos venezolanos en muchas partes, ¿no? Es decir, antes vivían en Maracaibo, se mudaron para Huiri a la costa, solo que ahora se mudaron para Bogotá, que le queda más cerca, por cierto, desde Maracaibo que Huiri a la costa, es decir, y que están regados por el mundo y que hay que aprovecharlos, ¿no? Entonces, ese tema me parece importante porque estamos incluyendo siempre a todas las organizaciones que están participando de este esfuerzo que implica financiamiento, formación, etcétera, etcétera. Pero la OIN abrió varias puertas. La OIN dijo, tengo estas posibilidades para que las utilicen, yo creo que lo se la añadió Jonathan, pero también tengo estas posibilidades para que ustedes, las organizaciones que están en la diáspora, digo, dentro y fuera de Venezuela, propongan herramientas. A lo mejor ustedes tienen herramientas que ofrecer. Bueno, porque en este mundo del emprendimiento hay muchas cosas que se están produciendo, ¿no? Y instrumentos, tecnología. Entonces, ustedes ven allí una oportunidad, por ejemplo, en una reunión con la gente de la academia, del clúster de ingeniería, hay un proyecto para organizar a los pensionados y los jubilados no como pedidores, sino como ofertantes de capacidades, es decir, como mentores. Y eso es un proyecto que ya está diseñado, que están dando, donde hay personas atrás con conocimiento que están. Entonces, ese es el clúster de ingeniería que perfectamente asociado al clúster de emprendimiento podría producir enormes alianzas de enorme impacto en toda la región. Mencioné antes a Abilio, que lo hemos tenido aquí en el programa hace pocas semanas. Abilio es ingeniero metalúrgico, un profesor con experiencia. Bueno, no se pudo insertar como profesor en Argentina y creó un emprendimiento que le está yendo bien. Entonces, pero Abilio estaría dispuesto a poner todas aquellas horas de las que disponga para apoyar un esfuerzo de esta naturaleza. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y cómo es posible seguir desarrollando este tema, no sé, la mentoría, la asistencia técnica, la asesoría, ustedes como proponentes de herramientas para que la propia OIN pueda multiplicar y nosotros a su vez multiplicar lo que está haciendo la OIN?
Sin duda que allí hay una cantidad de opciones de que convendría ir viendo cómo atar, ¿no? Dentro de lo que es el proceso mismo de definiciones en el modo de operar del clúster, ¿no? Y cuando digo el clúster de emprendimiento, como en efecto lo mencionas, no solamente es el clúster de emprendimiento por sí solo, sino también en conexión con esos otros clústeres, con esas otras líneas de trabajo, donde definitivamente se hará mucho más rico, ¿no? El abordaje y la posibilidad entonces sí de servir de una plataforma de referencia, ya no, insisto y estoy de acuerdo contigo, ya no solo, no asistencialista, sino más bien promotora de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el espacio que la UIN ofrece, el mecanismo en esa plataforma de formación. Yo desde mi experiencia, lo escuchaba ahora mientras oía el relato de Julieta, en el caso de Argentina, por ejemplo, una cosa que impacta de alguna forma y toca ver cómo mover ese cassette, ese switch, es pasar antes era economía en bolívares, ahora hay una cosa un poco allí medio extraña, ¿no? De bolívares y dólares en Venezuela, pero cuando tú vienes a una economía en dólares, el cassette es distinto, la manera de sacar los números es diferente. Recuerdo una persona, ya que mencionamos, no todo migrante es profesional con título, efectivamente, hay personas que tienen calificaciones en determinados oficios, y recuerdo a una persona que sus servicios tenía que ver con mantenimiento y demás, pero que decidió irse a Estados Unidos, estoy hablando de antes de la pandemia incluso, y me decía con sorpresa que él no entendía por qué al vender sus equipos acá, porque no se los podía llevar, le salía muy costoso, al final terminaban pagándole 30% menos de lo que a él le costó, porque venía acostumbrado de una economía donde lo que tú comprabas al tiempo valía tanto más. Pero no entendemos que hay una depreciación, no entendemos que cuando tú compras un activo, apenas lo sacas de paquete de la tienda, ya vale 10-15% menos. Entonces, son indicaciones ya más particulares, lo menciono esto como un ejemplo, pero hay muchas otras aristas más en las cuales el emprendedor venezolano sin duda requiere, ¿no? Esa preparación, esa formación, esa advertencia para que pueda organizar mejor su plan de vuelo. Entonces, la posibilidad de nutrir de pronto el paquete, digamos, de formación, de información que la UIN tiene disponible para abordar este tipo de cosas, a mí me parece extraordinario. Y la experiencia que pueda tener o que podamos tener quienes estamos fuera, que por experiencia, por formación, por trayectoria, podamos darnos cuenta de ese tipo de detalles, tiene un valor incalculable. Entonces, no solamente es el clúster a través de la red global como un mecanismo que va organizándose, sino también como un mecanismo a través del cual se va también aportando valor en otros procesos con otras organizaciones que estarían abocadas de alguna forma pues, a un objetivo similar. Allí hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Ok, Jonathan, ya nos queda, Julieta, nos quedan minuticos, 2 minuticos para ir cerrando el programa. Un poco la reflexión sobre estos temas, ¿qué nos agregas? ¿Qué añades? Yo agregaría que en el ejemplo que usted inclusive pone de los ingenieros es que todos tenemos que aportar. Inevitablemente todos aportamos quizás desde otro lado distinto al que estábamos en Venezuela. Yo era docente, jamás me imaginé que iba a ser emprendedora y hoy creo que puedo ser, aportar desde ahí. La idea es unirnos, la idea es poder, y es la idea de la red, poder encontrar a todos aquellos venezolanos que tengan algo que dar, desde su experiencia en Venezuela, desde su experiencia en el país donde estén, y ahí es que vamos a formar una comunidad que nos va a permitir vivir este proceso de otra manera. Ese creo que es la invitación, ¿no? Bueno, yo creo que el plan es, en la red global, como su nombre lo indica, es global. Digamos, eso incluye a los venezolanos de toda la nueva geografía y la vieja también, digamos, el viejo mapa. Pero en la reconstrucción de Venezuela todos cabemos, todos somos necesarios, todos podemos aportar dentro y afuera. No existe el dentro y afuera. Todos los días estamos comunicándonos.
repito, la gente se mudó un poquitico más lejos, pero todos estamos allí y además el compromiso de los venezolanos en el mundo con la reconstrucción de Venezuela es, digamos, la respuesta fue 99%. Y cuando decía, cuando terminamos el estudio hablábamos de las 3E, el E de emprendedor, el E de empleado y el E de estudiante. Y yo creo que eso sigue siendo, esas 3E siguen teniendo presencia. Un segundo, Julieta, ya. Yo agregaría que no solo a la reconstrucción de Venezuela, sino de los países en los que estamos aportando en los nuevos países y Claro. eso se está sintiendo y nos tiene que hacer sentir orgullosos, porque estamos cambiando realidades en los países en los que estamos. El aporte es, además se ha medido, no estamos hablando, estamos haciendo. Así que no lo digo, lo hago. Gracias, Julieta, gracias, Jonathan. Y bueno, a continuar con ese esfuerzo que yo creo que, como bien han dicho, tiene futuro, porque futuro también tiene Venezuela. Así que... Gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Tomás. Gracias, Julieta. Nada, gracias a ustedes. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.